Él es Vicente Llopis, vicedecano del Colegio de Economistas de Alicante. Es un gran colaborador de esta casa de información, mi casa, la de todos ustedes. Y la verdad es que bueno, pues, nos ha ayudado muchísimo a que pudiéramos entender lo que ha pasado en estos años, en los que nos dimos cuenta que quizá teníamos que hablar menos de política y más de economía para hacer que la gente entendiese todo lo que estaba ocurriendo. Es un gran hombre, es un gran profesional y a mí sobre todo me encanta cuando le llaman profesor. Es un gran profesor. Les dejo con él, Vicente Llopis, vicedecano del Colegio de Economistas. Bueno, estimado auditorio, es para mí un placer, en primer lugar, haber conocido a don Manuel Torrecillas, tanto padre como hijo, a quienes no conocía hasta hace unos pocos días. La razón de mi presencia es una petición de Anabel Rosas de que participara en la presentación de este libro de un título un poco confuso, pero que tiene su explicación. Lo he leído con mucha fruición, como se puede decir. Incluso en algunos párrafos me ha entrado comezón o prurito por la sensación que me transmitía. Son más de 50 años de vida empresarial, económica y financiera que resumen un periodo de España en el que desde el año 1922 hasta el 75 aproximadamente hubo así como 7 u 8 regímenes políticos distintos en un país que tampoco es tan trascendente en el concierto mundial de las naciones. Bueno, pero esa es la realidad, ¿no? Desde empezó, cuando nace está todavía la monarquía parlamentaria de Alfonso XII, luego viene la dictadura de Primo de Rivera, luego viene la república, en fin, ¿para qué contarles? Ustedes mismos lo pueden calcular, ¿no? Las consecuencias, la dictadura, luego la democracia, etcétera, etcétera. Todo ello se hilvana de una manera, creo que perfecta, no solo desde el punto de vista político-administrativo, sino las consecuencias económicas que se derivan de ello. Y yo, pues, algo puedo aportar respecto a las consecuencias económicas. Pero el libro, que es una novela, no es solamente una forma de explicar economía, es algo más. Concretamente es una novela. Y una novela tiene un mérito, además está en una línea de los grandes escritores del siglo XIX, tanto españoles como extranjeros, y además yo diría, y me atrevería a decir, en fin, lo lanzo aquí, que no es una novela, es una nivola. Nivola, que es una acepción que creó don Miguel de Unamuno cuando escribió su obra Niebla y que luego, en fin, La tía Tula y Amor y pedagogía. ¿Y qué es eso de la nivola? Nivola es trascender algo más de lo que es una realidad o un realismo. Es algo más que realismo. Es realismo más imaginación. Y aquí en el libro es indudable, pero por lo que escribe el autor, que hay mucho de real, en este caso histórico, y yo me atrevería, porque no lo sé, porque no he hablado con ello, porque yo vengo aquí, como ayer hablamos con Anabel, off source. O sea que no estoy en ello, no los conocía, y al leer el libro pues me doy cuenta de que es algo más de la novela, ese sentido. Y por ello yo me permitiría decir que sin ser un escritor profesional, pues en algunos párrafos está a la altura pues, de Benito Pérez Galdós o de Vicente Blasco Ibáñez. Es así, ¿eh? ¿Por qué? Pues que es una novela más que realista, realista con imaginación, y que además se identifica porque los trazos psicológicos, los trazos de los 50 personajes que aparecen, que son muchos, 50 personajes, como se enlazan y tal, hay que seguirlo con mucha precisión, porque si no se te escapan algunos de ellos. Bueno, pues todo ello están con un solo trazo. Igual que otros escritores más realistas hacen un trazo psicológico, físico y sociológico de una persona, aquí o de un personaje, aquí se hace un solo trazo. Y ese trazo le da más agilidad a la lectura. Y una lectura en la que me voy a permitir algunas comparaciones, no soy experto en ello, pero creo que lo veo
en ello. Por ejemplo, hay una obra que se llama, un ensayo que se llama Tres maestros, de Stefan Zweig, que es un autor austriaco en su época de mucho éxito, nacido en 1881 y fallecido en 1942. Bueno, pues que habla de los grandes maestros literarios. Y aparecen tres personajes, que son Honorato de Balzac, León Tolstoy y Charles Dickens. Bueno, pues algo de estos tres personajes encuentro yo en La Nivola, ¿no? Esta novela más que realista con imaginación. Por ejemplo, el primero de ellos, Honorato de Balzac, intentó escribir, o escribió, pero no acabó su proyecto, lo que se llama la comedia humana. La comedia humana es un título, pues, referencia a la Divina Comedia de Dante, ¿no? Y él lo que se pretendía es esbozar en 250 novelas todo el entramado social, humano, familiar, etcétera, que había en la época esa, en el siglo XIX, en la Francia que él nació, ¿no? Y el idioma francés que él escribió. Bueno, pues todas esas vivencias de personajes y de tal, que él decía, voy a hacer una serie de novelas que le van a hacer a la competencia al registro civil. O sea, todos los hechos que ocurren en la vida de una persona y que se registran en el derecho civil, llámese nacimiento, defunción, boda, matrimonio, separación, todo eso, él lo intentó hacer y no lo logró. Bueno, pues aquí, si me permiten, en fin, con la comparación a lo mejor no de un profesional, pero sí del contenido, pues este libro, hay tantas vicisitudes de tipo humano y de tipo, pues eso, personal, que le hace la competencia al registro civil, este libro, ¿no? Aquí encontrarán todo, fallecimientos, accidentes, separaciones, divorcios, amoríos, desamoríos, bodas de conveniencia, etcétera. Todo un engranaje para comprender la sociedad. Eso por un lado. Luego, por otro lado, también veo una línea del escritor perdón, Charles Dickens, que vivió en la Revolución Industrial de Inglaterra y describe, sus novelas se notan, cómo como pasa el tiempo el enfoque es otro, de una Inglaterra rural pasa a una Inglaterra ya industrial, las consecuencias que tiene y tal, también se reflejan aquí. Desde el año 1922, que se inicia el libro o la historia, hasta que llega en 1975 aproximadamente con la finalización del Ancien Régime de España, del régimen antiguo, pues hay una serie de vicisitudes que él aquí las explica y se ve y se nota cómo pasa. No deja de lado la Guerra Civil Española, que vivió, cómo lo vivió Pasivo, que Pasivo es Don Pasivo, es el nombre de un personaje de nombre Ángel, pero que luego pues empieza la gente a darle el nombre de Pasivo, y bueno, y se queda con ese Pasivo, ¿no? Y que luego se casa con su esposa, la Ramoneta, que parece que tiene algo de perfidia, ¿no? Según has dicho, según dijo en alguna presentación anterior en Murcia o Albacete, que la ha sabido. Bueno, su esposa se llama Activa, un pasivo y una activa, pues como consecuencia nace un niño que en principio pues la mamá quiere que le pongan Activo, porque es el nombre de ella, tío. Pero al final, aunque le pongan el nombre de Activo, se queda con el nombre ese más popularizado, que si es hijo de Pasivo, pues será Pasivito, ¿no? Esta es la razón. Bueno, pues todo eso también traslada la evolución de la sociedad española, pues desde el año 22 al 50, que en fin, hay unos cambios enormes, ¿no? Y luego, por otro lado, y esto hay que, si se lee concienzudamente, se saca esta consecuencia, tiene algo de las ideas y incluso de los numerosos personajes que maneja en sus novelas León Tolstoy, ¿no? El León Tolstoy describe la Rusia de sus tiempos, en fin, las guerras napoleónicas, la novela por antonomasia
de León Tolstói es Guerra y Paz, pero también hay otras, Ana Karenina, etc. Bueno, pues en este libro tiene algo espiritual, algo relacionado con la moral cristiana o no cristiana, con la ética, con la conducta, con las reacciones de las personas. Pues aquí aparecen. No es un libro que hable solamente de balances o de economía, o si el pasivo es mayor que el activo o viceversa, sino que habla más de la moral y de la civilización de las personas y de la sociedad. Bueno, por eso ya de por sí ya creo que tiene mucho mérito desde el punto de vista literario. Yo no soy experto en literatura porque me he dedicado a la profesión de economista, llevo en ella, ahora estoy jubilado, pero vamos, más de 50 años, ¿no? Y entonces creo que ese mérito hay que achacárselo al autor, que no es que se inventa cosas, sino que a mí me da la impresión, si estoy equivocado que se me rectifique, de que es un trasunto de su vida en unos espacios geográficos que pueden estar alrededor de la provincia de Alicante, de Albacete, de Murcia, pero que él le cambia los nombres, etcétera, etcétera. Bueno, ya de por sí eso merece leer la novela. Como tal novela, que yo digo ni bola, y sigo al maestro de la generación del 98, don Miguel de Unamuno. Pero bueno, esto pasa al contenido. El contenido es una trama, que lo ha dicho Torcillas hijo, que ha citado algunos personajes. Yo no lo voy a citar porque no descubrir el argumento, pero que ya más o menos es cómo conviven entre ellos empresarios, asalariados, familiares, esposas, hijos, etcétera, en lo que puede ser algo parecido a una empresa familiar. Una empresa familiar que hoy en día la teoría de la empresa familiar y la praxis se estudia en las aulas universitarias. O sea que tiene algo de contenido universitario también en ello. Aunque no es un tratado de economía, sí que es algo, o contiene algo de teoría económica. Teoría económica es el análisis de los fenómenos económicos por sus causas y tal. Pero más que eso, me remito a la palabra teoría. Teoría viene del griego theorien, que quiere decir contemplar. Y él contempla el mundo que vive o que ha vivido, empresarial, etcétera, y desde ese punto de vista muy acertado, y con el que me identifico totalmente. Ya digo que yo no lo conocía ni al autor ni al libro. Cuando me lo dio a Isabel para que lo presentara, o a Anabel, perdón, lo he leído con sumo interés. ¿Y qué consecuencias traigo o acabo? Porque no quiero extenderme demasiado. Podría estar hablando una hora del libro. Sí, porque me lo he leído con mucho interés. Sí. Lo primero, que por curiosidad, esto es una curiosidad adicional. Hacer así, y en la solapa esta aparece una fotografía del autor, señor Torrecillas, pues unos años más joven que ahora está en su juventud y provecta edad, ambas cosas, ¿no? Bueno, pues esa fotografía, yo la miro y es la figura del hijo. Si es el mismo hijo, por favor, la cara de su padre. Bueno, quiero decir que al final del contenido, sacas algunas consecuencias económicas y no económicas. Y las consecuencias que yo saco, la trama no la describo, quizá lo describa alguien. Bueno, el hijo lo ha dicho, inclusive el propio autor posiblemente luego lo comente. Y si hay algún coloquio, pues yo encantado de contestar si alguna pregunta se me hace al respecto. Bueno, las consecuencias son, es un libro que no es tal libro, es una nivola o novela. Segundo, que hace la competencia total al registro civil, como intentó Honorato de Balzac. Pero es que el señor Torrecillas llega más, le hace competencia al registro mercantil. O sea, todo lo que puede ocurrir en mercantil, fusiones, sociedades, creación, absorción, embargo de no sé qué, que se registra en el registro mercantil, también está aquí. Pero además también debe hacer la competencia al registro de la propiedad. Porque aquí habla de
solares, de fincas, de hipotecas, de no sé cuántos, también están contenidos aquí. Señores, ¿qué más quieren? Es la sociedad en conjunto, es la base material de lo que llamamos la sociedad, que no es otra cosa que la economía. La economía es de la base material de la sociedad, que luego se formaliza, el aspecto formal es el derecho. O sea que no, tan importante es uno como otro, pero no hay que olvidar esa matiz material o formal. Y bueno, del contenido, ya termino, saco una consecuencia que la aprendí hace exactamente pues casi 47 años. El día 13 de octubre de 1970, yo era estudiante de Económicas en Madrid. El día 12, el anterior, el día del Pilar, me fui en el tren a Madrid, dejé allí en el Colegio Mayor Guitarte mis bártulos y me fui a la facultad. Y llego a la facultad y los bedeles y de allí me dicen: hombre, has venido muy pronto. ¿Cómo que has venido muy pronto? Si estamos a 13 de octubre. Sí, pero aquí, fíjate cómo han cambiado los tiempos. Aquí hasta dentro de una semana aquí no aparece nadie, ni me aparece ningún catedrático ni nada de tal. Por cierto que muchos catedráticos llegaban allí en coche oficial. Eran los grandes prebostes del Banco de España, del Ministerio de Hacienda, en fin. Yo fui alumno de Enrique Fuentes Quintana, de Manuel Velarde Fuertes, de Fraga Iribarme, el que fue ministro, que era catedrático de Derecho Político. Bueno, el caso es que como no había clase, digo, pues mira, aprovecho la ocasión para volver. El campus estaba en Somosaguas, a las afueras de Madrid, y volví a Madrid, digo, me voy a visitar la Bolsa. Y fui a la Bolsa, ¿no? Allí en la plaza del Neptuno, ¿no? Y llego allí y tal, y quiero entrar y me dice: oiga, ¿dónde va usted? No, yo quiero ver aquí el parqué, ¿cómo utiliza? Lo siento, pero no puedo entrar. Y no, porque no lleva chaqueta. Ah, pues nada, pues entonces ¿qué hago? Pues haga usted lo que quiera. Si quiere sube al gallinero y desde allí lo ve el parqué. Bueno, y subí al gallinero, y desde allí vi el parqué, cómo se manejaban entonces las papeletas aquí, unos y otros, y gritando: compro, vendo, no sé qué. Y me senté allí al lado de un señor ya mayor, y entonces entablamos una conversación y él me dijo que más o menos era auxilio a la Bolsa, que aprendía muchas cosas ahí, y me contó cosas de la actualidad. La actualidad era el caso Matesa, algunas volatilidades del mercado bursátil. Bueno, entonces no estaba tan estructurado como ahora, y de la conversación saco la siguiente conclusión, que es más o menos: no la he visto nunca en nadie hasta que he podido leer este libro, que confirma aquella idea que aquel señor desconocido me confirmó. Y es lo siguiente: una empresa, un colectivo, el que fuere, pero sobre todo una empresa, si el activo lo tiene, digamos, bien estructurado, muy analizado o incluso organizado, pero el pasivo, que no es el pasivo solamente lo que pesa y deuda y tal, sino el pasivo son las fuentes de financiación de la empresa. Ojo, que es muy importante analizar. Si analizamos una empresa, habría que analizarla primero por el pasivo, porque tiene los recursos propios, recursos ajenos, endeudamiento a corto, a largo, no sé cuánto, tal. Luego compararlo con el exigible, la diferencia final es el capital o fondo operacional. Bueno, pues lo que el pasivo está bien estructurado, esa empresa continuará toda la vida, aunque no esté muy bien organizada. Pero puede pasar lo contrario, bueno, no sé si me he explicado bien. Si el pasivo está muy bien organizado, pero el pasivo mal, esa empresa cae. Si es al contrario, si el pasivo está irregular o, en fin, o no está muy bien definido, pero el pasivo sí que está bien estructurado, esa empresa triunfará. Y eso es un principio que aprendí aquel señor, luego con la Bolsa más o menos lo confirmas, pero que lo he visto confirmado por escrito en esta nivola. Así que, queridos amigos, creo que merece la pena leerlo por su valor literario, por esa forma de entender en trazos psicológicos de una sola pincelada cada uno de los 50 personajes, que son muchos, y sobre todo por el mensaje final de que
las finanzas o el aspecto financiero y contable pues son más importantes, o más importante, por lo menos las fuentes de financiación definen más que el pasivo en sí. Bueno, hay muchas cosas más, pero veo que ya me estoy sacando de algo, pero podría, si entraran un concurso, pues podría estar 2 horas hablando, o 3 o 4 del libro, porque merece la pena. Y termino con una frase del propio autor, el señor Torrecillas. Dice, compren el libro porque harán un favor a la sociedad APSA, que es a quien va dedicada a lo que se recaude, y al mismo tiempo me dará una satisfacción al autor por leerlo. Así, cómpranlo, léanlo y recuerden este acto memorable en el Club de Información. Muchas gracias.